Opinión, por ejemplo, de la bancada del Frente Amplio, y ya nos acompaña el vocero del Frente Amplio, Lenin Checo, para poder conversar cuál es el ambiente, el clima dentro de su bancada frente a esa nueva designación. Congresista, bienvenido a la Central de Informaciones. Buenos días. Gracias por el espacio. Preocupados por el tema de la designación del nuevo equipo de gabinete ministerial. Conocemos ya los antecedentes del premier Cateriano, a pesar de que queda la esperanza que él plantea de que va a tener una visión democrática y concertadora con todos los espacios políticos y sociales. La verdad que por los antecedentes hemos visto que no hay más tema del diálogo en él con la sociedad civil más que el de la represión, como en el caso de Tía María. Y con el discurso que se está manejando para el tema de reactivación económica, esperemos que ese no sea el diálogo que anteriormente lo ha propuesto Congresista, la sociedad civil. Sí, congresista, el perfil parece, según los analistas políticos, del señor Pedro Cateriano va a ser o es un perfil dialogante, y él dice que le va a abrir las puertas a todas las bancadas, va a abrir las puertas al diálogo, y ya dependerá de cada bancada si la cierra o no. ¿Cuál es la situación del Frente Amplio? ¿Ustedes le van a cerrar la puerta al diálogo al primer ministro? En lo absoluto, ya nosotros hemos dado el primer paso. Hemos mandado una carta con varias propuestas, en las cuales estamos planteándole varios temas de reactivación económica y varios temas para implementar salud comunitaria como salud preventiva para la lucha contra el COVID. ¿Hay fecha para la reunión con Cateriano? No, ninguna fecha ni tampoco acercamiento. Sin embargo, nosotros el día de ayer hemos ingresado una carta a la presidencia del Consejo de Ministros con propuestas y planteamientos programáticos de mi bancada y de mi partido, el Frente Amplio. El señor Pedro Cateriano mencionó en su primer día, en las primeras horas ya como primer ministro, que él llamó incluso, ya tuvo conversaciones con algunas bancadas. ¿Con el Frente Amplio todavía no? Seguramente que ha estado iniciando algunas conversaciones con nosotros en ningún momento. Ok, listo. Ahora, el tema, ustedes han mandado una carta al señor Cateriano, a la presidencia del Consejo de Ministros. En el tema económico, ¿qué es lo que se plantea? ¿Qué espera, digamos, de esta reunión? Que no, bueno, vamos a ver si va a llegar o no, todavía no hay fecha, pero ¿qué espera de esta reunión, este primer encuentro con el señor Pedro Cateriano? Hemos planteado de que los planes de reactivación económica no lleguen al gran empresariado solamente, que también lleguen a las MIPES y pequeñas empresas que en todo el país están lamentablemente fracasando. Empresarios pequeños y empresarios MIPES están volviéndose ambulantes otra vez, y eso no puede pasar en el país que tanto esfuerzo nos ha costado insertarlo a la economía mundial. En segundo lugar, tenemos que plantear algunas políticas de subvención para que reinsertemos a la economía. Y en tercer lugar, la pequeña agricultura y la agricultura familiar están abandonadas. Creemos importante también diversificar la economía, no solamente plantear una economía extractivista, sino también ver otras fuentes de ingreso que podemos potenciar. El turismo, por ejemplo. Ahora, respecto a la decisión de Pedro Cateriano de solicitar el voto de confianza antes del 28 de julio, ¿es viable? ¿Cuál es el clima dentro del Frente Amplio? Yo sé que todavía Pedro Cateriano no se ha sentado a conversar con ustedes, no ha solicitado una reunión con el Frente Amplio de acuerdo a lo que usted nos está comentando ahora, pero entonces la pregunta es, ¿está empezando con el pie izquierdo, como se dice, porque él asegura ser, digamos, un personaje más que va por el camino del diálogo? Esperemos que sea así, y también esperemos que no sea un diálogo solo para cumplir las cámaras, sino que realmente pueda recoger todas las visiones que tenemos en las bancadas. En el caso de mi bancada, la visión de un país diferente, diverso, y esa es la idea, ¿no? La idea es que los diálogos no sean solamente para aparecer los titulares o sino para un formalismo, sino realmente para hacer un trabajo de consenso ahora que estamos a un año del bicentenario. Exacto. Congresista Lenin Checo, le pido por favor que se quede con nosotros. Vamos a ir a una pausa. Está con nosotros el vocero del Frente Amplio y nosotros nos vamos a una pausa, pero regresamos con más información aquí en la Central de Informaciones, edición matinal.
Y continuamos en la central de informaciones, edición matinal, y nos acompaña el congresista Lenin Checo, vocero del Frente Amplio, para analizar, digamos, estos cambios que realizó el presidente Martín Vizcarra hace un par de días, pero además también para calificar y evaluar la función, las actividades y el trabajo que han realizado algunas carteras como el Ministerio de Economía y Finanzas. Ya nos dijo el congresista Lenin Checo que en la carta que envió a la PCM, al presidente del Consejo de Ministros, Pedro Cateriano, estaban apuntando a eso, ¿no? Estaban metiéndole, digamos, más fuerza al tema de la reactivación económica. ¿Ha sido una buena labor la de la ministra de Economía y Finanzas, congresista? A todas luces que deficiente. El 14% de la población empresarial pequeña y MIPES solamente se ha beneficiado de este plan de reactivación. Creo que es importante voltear la cara hacia el Perú de verdad, ¿no? Valeria, yo me encuentro en Apurímac en este momento y he estado caminando por las provincias y distritos. La verdad, la reactivación económica no ha llegado a las empresas y los bonos tampoco. Los 4 bonos no han llegado. Primero no han llegado en forma oportuna y otros que no han llegado. Y la agricultura real está abandonada. Las cosechas se han perdido. Y en más de 100 días de cuarentena, hemos sobrevivido gracias a la agricultura familiar, gracias a la pequeña agricultura. Deberíamos reactivar e impulsar este Reactiva Agro que estamos implementando. ¿Cómo es posible que planteen 500 millones a 2.2 millones de pequeños agricultores? O sea, es prácticamente, estamos hablando de 250, 300 soles por agricultor, que no le va a alcanzar en lo absoluto para poder realizar las nuevas siembras en vista de que han fracasado en esta cosecha anterior. Teniendo en cuenta que también inicia ya la temporada, ¿no? En agosto. Claro, por este tema de la pandemia no había pues la posibilidad de que puedan llevar sus productos, los precios han bajado y ha sido la verdad una crisis muy fuerte del gobierno nacional. Congresista, ¿y cuáles han sido las fallas del gabinete? ¿Cuáles han sido, digamos, los errores del gabinete que tenía el presidente Martín Vizcarra? Se hablaba de la entrega de bonos que no fue eficiente, que pues había mucha demora, porque recordemos que el presidente había dicho que, bueno, al inicio el estado de emergencia era 15 días, luego se fue aplazando y el bono no llegaba a las familias vulnerables o pobres extremas, pero también el tema del empleo. Y además de eso, ¿usted qué identifica? ¿Cuáles son los errores, digamos, que tuvo el gabinete pasado y que se tiene que corregir ahora? La falta de planificación y previsión. No sabíamos a dónde íbamos. Cada semana estábamos evaluando la posibilidad de alargar la cuarentena que se volvió en 100 días, ¿no? Y segundo, la falta de trabajo consultado, gobierno local, gobierno regional y gobierno nacional. La estrategia de salud pública. Yo he trabajado más de 5 años en el sector. Nos hemos vuelto en una salud recuperativa, comercial, donde tenemos que esperar que el ciudadano llegue al hospital para poder atenderlo, cuando hemos podido voltear la política y plantear salud comunitaria, como la venimos planteando en el Frente Amplio. La de preventivo promocional, hemos debido, en vez de invertir tal vez en temas recuperativos, de una vez salir a los lugares y focalizar donde realmente la pandemia estaba creciendo y poder atacar y hacer cercos epidemiológicos, que realmente ellos iban a funcionar, pero recién se están realizando. Entonces nos han tenido 100 días evaluando las posibilidades de qué hacer. Y recién están evaluando que tenía que ser en forma focalizada. 10 días en el sur del país no había nada y recién ahora en el sur recién están iniciando estas curvas de crecimiento del contagio. Arequipa, Ayacucho, Puno, Apurímac. ¿Usted cree que es necesario, digamos, regresar a la cuarentena? Hay que evaluar en qué lugares tal vez sea necesario impulsar más políticas de control y cercos, y otros lugares que sí están saliendo ya de un tema crítico, no significa que sean salvados, sino hay que tener un mapeo de todo el espacio territorial peruano, que es diverso, ¿no? En ese sentido, creo que esperemos que la ministra nueva que ha ingresado, Pilar Macetti, pueda tener esa visión de todo el territorio. Tiene cierta experiencia de haber asumido la responsabilidad de esta cartera, pero ojo, alerta. Rey que reina y no gobierna porque solamente estamos comiendo una persona. Tiene que haber todo un equipo y creo que la ministra lo sabe.
Congresista, y su opinión respecto al ministro de Trabajo, que el señor Martín Ruggiero, quien ha despertado, digamos, críticas en redes sociales por su, digamos, poca experiencia en el ámbito o en el sector público. Y justamente un país donde el empleo, pues el desempleo se ha disparado en las últimas, es la tasa más alta, en las últimas 3 décadas al menos. ¿Cuál es su opinión? ¿Ha sido una buena decisión la designación del actual ministro de Trabajo? Por él es lamentable, ¿no? Un joven profesional que ha estado trabajando en las empresas defendiendo las patronales, por él seguramente estaba avanzando en un perfil profesional personal, pero para asumir una cartera tan importante, creo que además de tener la experiencia que él tiene, debería tener toda la expertise en un momento tan crítico y tan especial que vive el país, ¿no? Necesitamos gente experta que nos pueda ayudar a salir de este tema de la alta tasa de desempleo. ¿Cuáles son la visión y la propuesta que se tiene? No es poner a alguien porque, bueno, tal vez tenga un título, sino es poner porque ya tiene un trabajo o tiene un plan al menos que realizar. Y por los antecedentes que han salido en los medios de comunicación, el ministro que actualmente está en esa cartera no tiene ninguna experiencia. Congresista, bueno, se aprobó el 11 de junio una norma que obliga a los congresistas a presentar su declaración jurada ante la Contraloría, ¿no? Para ver si tenían participación en alguna empresa o en qué trabajaban los parientes más cercanos. Sin embargo, y lo tenían que presentar ante la Contraloría, pero 12 de 130 congresistas, de acuerdo a información del Comercio, solamente presentaron esa declaración jurada y de acuerdo a la lista, pues ninguno está en el Frente Amplio. ¿Cuál es la situación dentro de su bancada? ¿Van a presentar la declaración jurada? Tengo entendido que la otra semana ya acaba el plazo. Nosotros hemos presentado nuestra declaración jurada de intereses antes que se modifique esta norma, ante la PCM. Creo que es un tema de mero trámite, el cual vamos a hacer ante la Contraloría. Y les explico cortito por qué. En la PCM, dentro del sistema de gobierno electrónico, tienes la posibilidad de conectarte con todos los espacios laborales. Y tienes la capacidad de cruzar tus declaraciones de intereses para que no se crucen ningún tema de, tal vez, aprovechamiento del cargo de forma indebida. En el caso de Contraloría, sí, también tiene un espacio de control, ¿no? Que sí también lo estamos realizando, en vista de que para nosotros no hay nada que podamos esconder en ese sentido. ¿Cuándo lo van a presentar, congresista? ¿Cuándo van a presentar esta? En el transcurso de los días van a estar todos, ¿no? No tenemos ningún problema en ese sentido. Nosotros hemos presentado todos los congresistas de mi bancada, hemos presentado ante la declaración jurada de intereses que se pedía antes de la derogatoria de la misma, y vamos a continuar con ese tema de la transparencia. Es decir, la próxima semana ya la Contraloría va a tener la declaración jurada de los congresistas de la bancada del Frente Amplio. Yo creo que sí, ese no es un problema mayor, solamente es transcribir lo que hemos hecho ya en la anterior declaración jurada. Pero es una muestra, digamos, de un poco de transparencia, ¿no? En las dos, imagínense, nosotros somos la única bancada que hemos presentado toda nuestra declaración jurada en la anterior antes de que se derogue. Ahora, mismo en la Contraloría, no tenemos ningún problema. Congresista, y ahora, bueno, ya se acerca el mensaje a la Nación del presidente Martín Vizcarra. ¿Qué es lo que espera de este mensaje a la Nación? ¿Cuáles son los temas, digamos, que tienen que ir de cajón, como se dice? Que en el Perú somos 30 millones de peruanos, más de 30 millones que necesitamos que nuestro país esté mirando al Perú profundo. Que el Perú necesita ahora más que nunca políticas públicas y que se protejan los derechos fundamentales, que es a la vida, a la educación y a la salud. Si nos damos cuenta, ahora la salud tiene precio. Si no tienes plata te mueres. Y eso no es un derecho, es un servicio. La educación igual, como las universidades privadas han aprovechado y lucrado en todos estos años, y recién ahora esta pandemia ha desnudado la realidad de la educación pública y también de la privada. Ni qué decir de las políticas públicas con una visión a la agricultura, al turismo, a la pesca. Lamentablemente, el espacio en el cual nos encontramos está demostrando que necesitamos nuevas reglas de juego. Y le hemos pedido al presidente de la República que inicie este reto, se podría decir. Y significa iniciar un debate nacional. Y el debate nacional significa si esa Constitución del 93 es válida para la realidad en la cual estamos. Si realmente
protege a todos los peruanos. Y nosotros desde el Frente Amplio estamos planteando la necesidad de un debate de una asamblea constituyente, así como lo está haciendo Chile. Y así como lo están haciendo varios países en Latinoamérica, tenemos que plantear la necesidad que rumbo al bicentenario, a los 200 años, a la refundación de la patria, podamos plantear el inicio de una nueva era con una nueva constitución. Eso es lo que queremos escuchar del presidente, que realmente el Perú sea para todos los peruanos. Listo, congresista. Le agradezco muchísimo por estar y por acompañarnos hoy, esta mañana. Estuvo con nosotros Lenin Checo, vocero del Frente Amplio. Y ahora sí nos vamos a revisar los titulares.